Bueno, un montón de Chris, gente. yo te Dime. veo a ti, pero no se ve la pantalla. No, todavía no he empezado a compartirla. Ah, vale, vale, genial. Si queréis la pongo ya. A ver, voy a poner la de Canva que es muy chula en modo presentación. Bueno, ¿me veis a mí? ¿Veis la pantalla? ¿Lo veis todo? La pantalla sale en gris, se ve, dice, hace clic para salir de la pantalla completa, o haz clic. Mm. Vale, espera, pues voy a cambiar en vez de la... Vamos a ponerlo así. Mi pantalla que vais a ver muchas cosas. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí, ¿no? Vale, pues las 5:01. Así que si os parece ya vamos empezando. Buenas tardes a todos, gracias por estar esta tarde aquí un ratito para que os cuente un poco lo que es el curso FIR, el curso REFIR, el curso FIR normal, todo, que resuelva vuestras dudas. Mi nombre es Cristina San Andrés, soy la coordinadora del FIR. Profesora, tutora, bueno, he pasado por todas las estancias posibles en AFIR, he sido alumna, he sido de todo ya. Así que me conozco el curso desde sus comienzos. Como os decía, tengo esta voz porque el otro día estuvimos celebrando el éxito de los alumnos y estuvimos hablando un poco de las especialidades, así que me vais a disculpar porque tuve un resfriado, la verdad que lo pasamos muy bien, hablé mucho y yo creo que me queda eso, esa resaca de aquellas jornadas. Así que, si os parece, os voy a contar un poco lo que consiste el curso FIR, que como os pone ahí vuestro éxito es nuestra especialidad. Llevamos ya mucho tiempo preparando a sanitarios, entre ellos también, evidentemente, a los farmacéuticos. Em, pero bueno, aquí, por ejemplo, vais a ver que dentro de nuestras especialidades llevamos formando a más de 100.000 sanitarios desde hace muchísimo tiempo, tanto a psicólogos, a médicos, a enfermeros como a farmacéuticos. Los objetivos o los pilares de nuestra academia es esa metodología que tenemos de fases, ese sistema de fases que os iré contando más adelante, nuestros manuales, que son finitos pero matones, que decimos muchas veces porque están perfectamente diseñados para... em, orientarse en el estudio del FIR, ¿vale? No consiste en saberse el Leninger, no consiste en saberse el Flórez, el Velázquez, el Guyton, ¿vale? Todos estos libros que a lo mejor durante la preparación de la carrera, del grado, habéis utilizado, nuestros manuales están diseñados específicamente para que preparéis el FIR con preguntas y con temario que ha caído otras veces en el FIR. También podemos ampliar sobre el temario que a lo mejor ha caído últimamente o creemos que tiene esa moda o esa tendencia. Pero bueno, eso es uno de nuestros pilares, ¿vale? Que preparamos directamente con manuales específicos para la preparación del FIR. Otro de los pilares básicos, como no es, son los simulacros, que hacemos 30 a lo largo de toda la preparación. Consideramos que es algo esencial en la preparación de un FIR, ¿vale? El examen pues lleva un cambio. Estos últimos años ha sido un poco cambiante, estos últimos años cada vez más clínico, cada vez más práctico, cada vez con preguntas más raras, que consideramos que si no fuese por los simulacros que hacemos, como ya os digo, 30 a lo largo de toda la preparación, pues sería mucho más complejo para el estudiante, para el opositor, sacar ese examen FIR. Es verdad que a mí el otro día que estábamos con los alumnos, que nos decían, es que en verdad el examen fue complejo, pero ha sido como un simulacro más. Y eso, de alguna manera, nos llena de orgullo porque es verdad que el coordinador de simulacros, que es Pedro, estudia al dedillo cómo es el examen FIR, como es el de los últimos años sobre todo, y al final a lo largo de todo el curso desarrollamos una serie de simulacros que sean muy similares. Es verdad que la complejidad va aumentando, eso no os lo voy a negar, los simulacros del principio son más sencillos que los simulacros del final de curso, pero bueno. Es algo que nos caracteriza y que estamos súper orgullosos. Os ponemos ahí un montón de cosas, cronograma, porque os hacemos un cronograma que es adaptable a lo largo de toda la preparación, una QBank con más de 10.000 preguntas que también nos caracteriza porque tenemos una plataforma que ya os enseñaré
Ahora tenemos una plataforma nueva para este nuevo curso con la inteligencia artificial que va acompañándonos y la QBank es ese banco de preguntas que tenemos que nos sirve para poder hacer muchos simulacros, para poder hacer autoevaluaciones y para poder ensayar y ensayar y ensayar y ensayar para el examen FIR. ¿Vale? Bueno, no me enrollo más. A ver. ¿Cómo ha sido el FIR 2025? Bueno, llamamos FIR 2025 porque es verdad que se hace en 2025, la convocatoria es en 2024, o sea que lo podéis ver de varios nombres o con varias nomenclaturas, ¿vale? Pero este último FIR. Tenemos 91-92 plazas, ¿vale? De las 352 que se convoca, es decir, más de un 25% son alumnos nuestros. Lo digo 91-92 porque en función de los, como yo las voy mirando, en función de si hay algún alumno o alguna persona que renuncie, hay una alumna que pasaría, que entraría más. Pero bueno, es verdad que somos una metodología, bueno, una especialidad sanitaria que tiene un ratio bastante, bueno, favorable, por así decirlo. Normalmente de cada 5 personas que se presentan a la oposición, hay una plaza por cada 5 opositores, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos el segundo mejor ratio de toda la formación sanitaria especializada por detrás de los médicos, ¿vale? No somos los médicos porque tienen muchísimas plazas, pero bueno, estaríamos por detrás y por delante de enfermería, por delante de psicología, de biología y de química. O sea que el FIR, pese a lo que nos han dicho a lo largo de la carrera de que es complicado, no os voy a engañar, no es un paseo, pero no es imposible. ¿Vale? ¿Y cómo ha sido, o sea, y repitiendo el FIR, y ahora qué? El curso REFIR del que os hablo yo, pero bueno, que veréis que al final también nos damos más opciones para todos los que estáis conectados, está orientado un poco a evitar esos errores más comunes y a analizarlos. Es verdad que también a lo largo de la preparación el hecho de no conseguir la plaza no implica que todo esté mal, ni mucho menos. Somos conscientes de que hay una exigencia y que detrás de esa preparación del FIR hay cosas que hemos hecho bien, hay éxitos y hay cosas que podrían ser mejorables o cosas que hemos hecho mal, ¿vale? Hay que cambiar quizás esa manera de realizar ciertas cosas, que a lo mejor tenemos instaurados ciertos vicios, que no pasa nada, pero se pueden trabajar a lo largo de toda la preparación. Por eso sí que consideramos que es importante que iniciéis el curso desde el principio. Es decir, si tú eres una persona que se ha presentado al FIR y no ha sacado plaza y crees que tienes que mejorar algo, porque todos tenemos que mejorar algo, sí que os recomendaría que empezáis a mejorarlo desde el principio, es decir, desde ya. Que no esperéis hasta julio o agosto, donde ya cada vez el margen es menor. Hace poco hablaba con alguien que me preguntaba, ¿qué hago? ¿Empiezo ya otra vez a retomar el FIR? Porque pienso que va a ser redundante, o sea, que me puedo cansar. Yo, sinceramente, mi consejo siempre es que empecéis cuanto antes y que empecéis de una manera tranquila y que empecéis de una manera sosegada y que analicéis esos errores que habéis cometido y esos campos de mejora, porque todos tenemos campos de mejora y todos cometemos errores. Y es verdad que si tú eso lo analizas desde ahora, tu margen de maniobra va a ser muchísimo mayor que si lo analizas en agosto, porque además en agosto es verano, mal. Es que, a ver, podría ser, ¿vale? Cada uno luego tiene su historia detrás, pero sí que os diría que todos esos errores que hayáis cometido, que consideréis, que hayáis hecho a lo largo de la preparación, a lo largo de la realización del examen, a lo largo, como pone ahí, errores psicológicos que habéis pensado a lo largo de la preparación. Los analicéis y no pasa nada. Se analizan y se pone de alguna manera una solución o se propone una solución. ¿Qué metodología tenemos? O sea, perdón, que me estoy saltando al punto 3. Como os decía, y ahora que no es volver a hacer lo mismo, esto es lo que os comentaba antes, no es, o sea, el curso REFIR no significa que hagamos otra vez lo mismo, sino que mejoremos los errores que hemos cometido antes. Que identifiquéis eso que habéis hecho y que de alguna manera saquéis rentabilidad tanto en el estudio como en los simulacros. Y aquí entra una parte fundamental en la preparación del curso REFIR. No me gusta la palabra repetidor, pero bueno, la voy a utilizar para que lo identifiquéis. Em, que es una de las cosas que ponía antes, la autoexigencia o la gestión emocional y la motivación. Es verdad que el perfil del estudiante de primer año es ligeramente diferente al del segundo año o tercer año, ¿vale? O años sucesivos.
¿Qué quiero decir con esto? Que una parte súper importante de la preparación del FIR es la gestión emocional y la motivación y la salud mental. A lo largo de toda la preparación vais a tener sube y bajas, ¿vale? Vais a tener picos de euforia y depresiones absolutas donde penséis que sois incapaces de sacarlo. Es diferente entre un estudiante u otro, en un estudiante de primera convocatoria y un estudiante de segunda convocatoria. Son diferentes, pero suele repetirse, con el añadido de que es verdad que los refires, por así decirlo, tenéis una autoexigencia de es que me lo tengo que sacar porque ya sí que sí me lo tengo que sacar. No tenéis que autoexigiros más de lo normal. Lo que sí que tenéis es que no confiaros y decir, sacar rentabilidad a lo que ya sabéis. Partís de una base diferente a la persona que se presenta por primera vez. No perdáis ese beneficio que ya tenéis, ¿vale? Siempre digo lo mismo. La base, aunque sea diferente, que eso no haga que el empezar con cierta base te genere un exceso de confianza, sino que de alguna manera te sirva de punto de partida un poco más elevado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que seáis críticos con vosotros mismos, que analicéis realmente tanto lo bueno como lo malo, y repitáis lo bueno y cambiéis lo malo. Que de alguna manera os creáis que podéis sacar esa plaza, ¿vale? Todos los que estamos aquí, bueno, pues erramos. Yo fui la primera, yo en mi primer año no lo saqué, en el segundo sí, pero eso no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, sino que simplemente necesité 2 años de preparación y ya está. Pero eso sí, en tu segunda, tercera o cuarta convocatoria, aprovecha lo que has aprendido en las anteriores, ¿vale? No te confíes. ¿Cuál es nuestra metodología y recursos? ¿Vale? Como sabéis, nosotros tenemos una modalidad online donde todas las clases las vais a poder ver las veces que queráis, tanto en directo como grabadas. Las vais a poder consultar a lo largo de toda la preparación las veces que queráis. Tenemos nuestra nueva aplicación que se llama Healthcademia, que incorpora toda la inteligencia artificial en la preparación del FIR. ¿Y esto qué es? Pues esto es un valor añadido. Es decir, em, hemos reformulado la grandísima aplicación que teníamos antes de simulacros para introducir la inteligencia artificial de tal manera que sea tu acompañante a lo largo de la preparación. Te dé consejos sobre, a ver, voy a ver si puedo enseñaros, que la tengo por aquí abierta. ¿La veis? Es esta de aquí. Sí, se ve bien. Sí, se ve, ¿no? Vale. Ahora mismo no tiene datos, ¿vale? Pero vais a tener un apartado donde sea la dashboard, que vais a ver vuestras actividades, con las actividades calendarizadas. Aquí vais a ver, pues, si tienes una tutoría, si tienes o autoevaluaciones o las actividades que tengas, ¿vale? Luego los desafíos, donde vas a poder generar simulacros, autoevaluaciones o revisión de las preguntas que tengas, pues por ejemplo, que tengas en tu banco de preguntas y que hayas categorizado como tus preguntas. Vas a tener un feedback completo, es decir, de alguna manera la aplicación consigue, bueno, o analiza tu avance. Entonces, de alguna manera te va a ir diciendo, pues tienes que mejorar aquí, en este apartado, que eso también lo vais a poder ver en mi progreso, en este apartado, por ejemplo, lo que pasa es que ahora mismo no hay datos, pero para que le veáis un poco así a grandes rasgos. En este apartado tienes que mejorar porque has fallado más preguntas, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí vais a ver el objetivo, que vais a fijar un objetivo. Esto está pensado para cuando tengáis, por ejemplo, decidida qué plaza queréis hacer. Pues yo quiero hacer farmacia hospitalaria en el Gregorio Marañón, ¿vale? Por ejemplo, que suele ser siempre de las primeras plazas. Pues ahí tendréis que fijar ese objetivo y ver cómo vais alcanzando esos objetivos. Si queréis, si no queréis, no hace falta, ¿vale? Y luego aquí vais a ver el progreso. Es que ahora mismo, al no tener datos, está un poco sin gráficas, ¿vale? Aquí vais a tener acceso a los simulacros del curso, los 30 que os comentaba, autoevaluaciones con preguntas que se hagan, vamos, que hagáis vosotros a lo largo de toda la preparación. Los test del curso, que estos son test de clases que hemos creado nuevos este año para realizar después de la clase, aunque en función de la fase será antes o después, vamos. Aquí un generador de simulacros donde vais a poder generar vuestros propios simulacros con preguntas como
más fáciles, más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el libro gordo digital, ¿vale? Con el libro gordo que teníamos antes, pues aquí igual. Vais a ver aquí vuestros progresos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo está en blanco, ¿vale? Y esto es lo que os decía de las áreas de mejora. Pues, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vais a ver mis mejores áreas, ese feedback personal que os hablaba. Pues mis mejores áreas, pues soy súper buena en farmacología y en técnicas instrumentales. Mis áreas de mejora. Pues a lo mejor dentro de fisiología, el tema 9 de la fisiología de las células sanguíneas, pues en ese todavía tengo capacidad de mejora, ¿vale? O preguntas que requieren atención, ¿vale? Y luego, ¿cómo hacéis las actividades? ¿Cuánto tiempo tardáis por realizar cada pregunta? ¿Qué porcentaje de preguntas tenéis dudadas? ¿Y qué porcentaje dejáis en blanco? ¿Vale? Y luego aquí, pues las preguntas que categoricéis vosotros. Por ejemplo, preguntas para revisar porque han sido incorrectas, o preguntas que son favoritas, o preguntas que he categorizado yo como dudadas. Es decir, pasamos a saltar un nivel, por así decirlo, la aplicación que teníamos antes de simulacros y ahora aplicamos la inteligencia artificial para que, si ya era buena antes, que ya nos decía mucha información, ahora de alguna manera, pues nos dé un avance personalizado, ¿vale? Ahí es donde entra la inteligencia artificial, a personalizar mucho más eh, pues todo el contenido y toda la información que sale de nuestros simulacros, que como ya os digo, es mucho. Y aquí tenemos un Hellbot donde podemos preguntarle cosas, ¿vale? Pues hoy, no sé, o cuántas preguntas cayeron en el último, cuántas preguntas de fisiología cayeron en el último FIR, ¿vale? Pues cosas así, ¿vale? Bien, vuelvo otra vez a la charla. ¿Vale? A ver, aquí. Bien, pues ya os he presentado nuestra aplicación Healthcademia. Y luego mantenemos nuestro campus virtual, que es el que aparece aquí a la derecha, donde vais a ver todo lo necesario del curso. Vais a tener el apartado general, el apartado de asignaturas, el apartado del mentor, los simulacros, las tutorías, todo, las clases, documentos que consideremos importantes los profesores y que os lo queramos subir. Esta novedad, este año vamos a añadir ciertas novedades como son infografías, podcast y la figura del mentor, como os decía antes. El mentor va a pasar a ser como, bueno, como un tutor experto, por así decirlo, ¿vale? Que nos va a orientar a la hora del estudio, donde va a hacer mentorías o tutorías, lo vamos a llamar un poco de manera indistinta, y os va a ayudar en la preparación del FIR. Tenemos el calendario que normalmente suele ser bastante fácil de seguir, lo que pasa que si hay alguien que necesita que se le adapte más a sus necesidades personales, pues se podrá adaptar. Como os decía antes, 30 simulacros que nos ponen en esa situación real de examen, manuales renovados cada año, totalmente visuales, estudiados, pensados para el estudiante, ¿vale? Lo digo siempre, pero con doble columna porque favorece el estudio, facilita el estudio, eh, con muchos apartados recuerda, muchos enfoques. Los manuales están muy estudiados para que el estudiante sienta que es una herramienta de preparación del FIR, no para dar una clase magistral de técnicas instrumentales, ¿vale? Y con esto lo que hago es recalcar la importancia de orientar unos manuales para una preparación de oposición, ¿vale? No consiste en ponerlo todo, consiste en ponerlo bien y en poner lo que van a preguntar. Nadie sabe, nadie tiene una bola mágica que sepa a ciencia cierta lo que van a preguntar, pero tampoco te sirve saberte todo el Gaiton, ¿vale? O saberte todo el Flórez o saberte todo el Velázquez, porque el tiempo es finito. Entonces, al final, los manuales están pensados y diseñados para que la preparación del FIR sea lo más llevadera, lo más accesible y lo más sencilla para el opositor, ¿vale? Como os decía antes, este año introducimos una figura nueva que se llama mentor, que hará unas mentorías periódicas, sobre todo a principio del mes, orientando el estudio a lo largo de ese mes. También habrá un espacio libre donde vosotros queráis resolver dudas, ver un poco o hablar sobre la preparación, etcétera, etcétera. Y además luego tendremos las tutorías clásicas que teníamos antes, tutorías de simulacro, perdón, y tutorías mensuales, ¿vale?
tutoría del libro gordo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muchas cosas. En la aplicación que os he enseñado ya de Helcademia, que como os decía, introducimos y damos un paso más con esta inteligencia artificial, tenemos, bueno, ya os lo he explicado, al final son muchas aplicaciones de alguna manera que nos ayudan a hacer un mejor estudio y un estudio más dirigido y que de alguna manera nos da en tiempo real ese feedback que necesitamos gracias al análisis de datos, ¿vale? Entonces, vas a conocer a tiempo real cómo vas avanzando en tu preparación y luego dónde flaqueas más, dónde vas mejor, cómo puedes mejorar. Si te surgen dudas, tienes el chatbot que le puedes preguntar cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa, le puedes poner una pregunta y por qué esto y por qué lo otro, ¿vale? Como sabéis, tenemos el calendario que siempre lo intentamos hacer lo más realista posible, sabiendo vuestras necesidades, pero siempre también hay una posibilidad de adaptarlo, ¿vale? Y con una parte que es vital para la preparación del FIR y por eso insisto en que empecéis cuanto antes a preparar, que es el descanso. Una de las preguntas también que a veces me hacéis es, pero es que ahora estoy muy cansada, ¿cómo oriento la preparación del FIR? Siempre os digo lo mismo, si estás agotado de la preparación del FIR, si estás muy cansado, descansa, pero ponte una fecha límite, porque si no, el estoy cansado, nunca te lleva a iniciar de nuevo otra vez el curso y esto se nos puede hacer eterno, ¿vale? No pasa nada por estar cansado, lo entiendo, lo recuerdo perfectamente. Pero sí que os diría que fijaseis una fecha límite. Para mí, bueno, pues el tiempo para mí es diferente que para vosotros. Me refiero a que cada uno tiene una sensación y unas necesidades, pero sí que os diría que no dejaseis esperar demasiado el tiempo. Y a mí me pasó lo mismo porque yo tenía la sensación de que si no, podía perder todo lo que había logrado. Así que os recomendaría que descansaseis, que os toméis el tiempo que necesitéis, pero que sea realista, ¿vale? Con la preparación y que de alguna manera fijéis una fecha límite a partir de la cual os centréis y retoméis otra vez de nuevo el estudio, ¿vale? ¿Cómo estudiamos el FIR? Bueno, pues estudiamos con los manuales, como os lo he dicho, estudiamos con las clases, que ya sabéis que las clases están calendarizadas. Ahora os diré cómo en nuestro método de fases, con el calendario, con esas clases que son también progresivas, o sea, creemos en un estudio progresivo, no en un atracón de estudio. Y sobre todo, con los 30 simulacros que hacemos durante todo el curso. Los objetivos a lo largo de la preparación en cuanto a los simulacros son diferentes, es decir, mis objetivos de la primera fase con respecto a los simulacros son diferentes a los de la segunda fase y diferentes a los de la tercera fase, ¿vale? Hay veces que también me decís, es que yo no voy a hacer simulacros hasta que no dé vueltas a todas las asignaturas. Con todo el respeto del mundo, a mí eso me parece un error. El objetivo no es ese. El objetivo de la primera fase para que hagas simulacros no es que saques netas. A mí eso me da igual. Mi objetivo en la primera fase es que tú te acostumbres a hacer un simulacro, que sepas la gestión del tiempo, que sepas la gestión de la duda, que sepas la gestión de la incertidumbre, que sepas cómo rellenar una plantilla de la mejor manera posible, que sepas cómo trabajar un cuaderno de preguntas de la mejor manera posible, que aguantes sentado haciendo un simulacro 4 horas y media o un examen 4 horas y media, ¿vale? Son objetivos diferentes que se van a ir transformando a lo largo de toda la preparación y a lo largo de las fases, ¿vale? Pero es súper importante que lo realicéis desde el principio para trabajar todo eso, para que trabajéis también las reglas mnemotécnicas, para que veáis las videotutorías de simulacro que son, desde mi punto de vista, súper útiles para poder trabajar. El otro día nos decía un alumno, es que gracias a una regla mnemotécnica de una tutoría de simulacro he sacado una neta en el examen. Pues eso, que no se da a lo mejor en las clases, lo vais a ver a lo largo de toda la preparación. Y si no hacéis los simulacros, quizás os perdáis parte de ese contenido. Así que os recomiendo que, evidentemente, aunque los objetivos vayan cambiando a lo largo de toda la preparación, los hagáis desde el principio, ¿vale? También para que generéis ese contenido que os digo para la aplicación de inteligencia artificial y de alguna manera podáis trabajarlo a lo largo de toda la preparación, porque si tú no subes contenido, si tú no haces esos simulacros, ese histórico de fallos no va a ser realista, ¿vale? Esas
áreas de mejora no van a ser realistas, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues no los hago, pero es que no se va a nutrir de toda esa información que se está perdiendo, porque el objetivo del simulacro también es que tú vayas recordando constantemente las asignaturas que ya no has visto, por ejemplo, que has visto hace tiempo. Entonces, la manera de hacer, o sea, la manera de recordar es hacer simulacros y corregirlos, hacer simulacros y corregirlos constantemente. Entonces, al final se pierde ese contenido, esa información. También nos da información sobre cómo llevas una asignatura, si la puedes mejorar o no. Si tú eso no lo haces, estás perdiendo esa capacidad de mejora. Como os digo, no es lo mismo la capacidad de mejora a principio de curso, en marzo, que a lo mejor en noviembre. A mí en noviembre no me sirve que me haga simulacros, porque te salgan bien o te salgan mal, ya tengo poca capacidad de mejora, ¿vale? Pero si los haces en marzo, abril, mayo, ahí voy viendo, oye, pues estás estudiando esta asignatura y lo vas acertando. Va, el estudio que estás haciendo es correcto, ¿vale? Porque sí que vas sacando rentabilidad a ese estudio. El objetivo de aquí es que saquéis la plaza, claramente. A su vez, que aprendáis mucha farmacia, pero el objetivo es claro, que saquéis la plaza. Si, no si nos perdemos ese ensayo, si nos perdemos ese contenido, esa información, se hace más difícil. Los manuales actualizados anualmente, ¿vale? Ahora estamos con justo el cambio de manuales, que será la 9ª edición. Sabéis que cada vez tienen más contenido visual también porque los exámenes tienen más contenido visual porque de alguna manera reforzamos esa memoria a largo plazo y bueno, pues se hacen más llevaderos. No olvides que tenemos el manual de casos clínicos que de alguna manera pues nos ayuda a orientar esa parte del examen cada vez más clínica y cada vez más práctica. En este último simulacro, perdón, en este último FIR, el número de imágenes ha aumentado considerablemente y el número de casos clínicos, perdón, también, ¿vale? Pues aparte de que las clases y los manuales cada vez las orientamos de una manera más clínica, también tenemos ese manual. Y como os decía al principio de la charla, tenemos esa orientación FIR, eso recuerda, esos esquemas, esas imágenes, esas reseñas súper importantes para saber qué es más o qué es más preguntado, qué ha caído más veces en el FIR que otro. No, hay que hacer un estudio con una gestión de recursos real. Es decir, yo no me puedo orientar igual en una parte del temario que ha caído una vez a una parte del temario que ha caído 10 veces, porque no es real. Si yo estudio plano, si yo estudio igual todo, no voy a sacar rentabilidad. Tendré que utilizar gran parte de mis recursos en temario que ha caído muchas más veces y que es más, tiene más riesgo de ser preguntado que en temario que no ha caído nunca o que ha caído una vez hace muchos años y que no está de moda, por así decirlo, para las personas que ponen las preguntas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacemos en los manuales es añadir esas reseñas, añadir esos recuerdas o esos enfoques para poder un poco hacer un estudio que no sea plano, un estudio orientado. Además tenemos el libro gordo, que es el libro gordo con las preguntas de los últimos 10 años, que es como la Biblia del FIR. Es el libro de mesilla de todo opositor. En torno a un 30% más o menos es lo que se suele repetir, ya sea de contenido o de forma, de un FIR a otro. Entonces, es importante que sepáis qué se ha preguntado otras veces, ¿vale? Hay preguntas que han caído tal cual un año tras otro. Parece de broma, pero es real. Y luego hay preguntas que en cuanto a conceptos sí se ha repetido. Pero bueno, por eso consideramos que el estudiar las preguntas que han caído otros años es básico, básico, básico en la preparación del FIR. En este manual lo que hacemos es categorizarlas por asignaturas, por temas y luego comentarlas, ¿vale? Bueno, pues no sé. Nada, bueno, nada, yo solo por comentar una cosa, creo que ha quedado todo bastante claro. He visto que muchos sois o habéis sido alumnos recientemente. Os hemos mandado un mail, ¿vale? En los últimos días, que también si tenéis alguna duda de los manuales, de cualquier procedimiento, demás, lo podéis ver ahí.
Y bueno, nada, como os ha enseñado Chris, la nueva va a estar genial. Estamos convencidos de que os va a encantar y bueno, ya veréis cuando la probéis. Si conocéis ChatGPT, que yo lo utilizo para gran parte de mi vida y de mi trabajo diario, pues esto es un poco un nivel más. Bueno, ChatGPT es un chat al final para ir preguntando cosas. La novedad que incluimos en la aplicación de simulacros, que ya era muy buena antes, es incluir la inteligencia artificial para que te dé ese análisis personalizado de de tu propia progreso, de tu propio progreso, ¿vale? Con el añadido, por ejemplo, pues eso, que tienes un chatbot, que le vas a poder preguntar cosas, que no sé, o sea, desde cuántas preguntas han caído en los últimos años de tal, le pongo una pregunta y que me dé la respuesta. Araceli hace una pregunta interesante. ¿Se están corrigiendo los errores del libro gordo? Ha habido, por lo menos notificados, sí que ha habido, eh, sobre todo de preguntas más del foro. El libro gordo también lo analizamos y lo revisamos, ¿vale? Entonces eso también es responsabilidad de los profesores que lo hayan revisado y me consta que lo han hecho, ¿vale? Así como posibles errores que ha podido haber de los manuales. Como todos somos humanos, hay errores em, que podemos cometer. Entonces, como se cambian y se actualizan cada año, aún así, si detectáis algún error, se cambia, ¿vale? Lo único que eso sí que es importante que lo notifiquéis, ¿vale? Si se ha notificado antes, yo de lo de antes no puedo hacerme responsable porque lo desconocía, ¿vale? Pero si se ha notificado ahora, eso se cambiará, ¿vale? Es verdad que si son errores que, no sé, pues que llevaba mucho tiempo, que alguno me ha dicho, es que hay errores que del año pasado no se habían modificado. Pues yo solo desconozco porque, como os digo, eso no estaba en mi mano, ¿vale? Bueno, yo os animo, chicos, a que lo penséis, que de alguna manera valoréis. Evidentemente, como os decía, nadie es perfecto. Cada año aparecerán éxitos y aparecerán errores vamos que mejorar y que mejoramos. Hay mucha gente detrás para mejorar todo ese tipo de cosas. Lo hacemos con mucho cariño, pero bueno, como todos, pues al final somos humanos, ¿vale? Gracias por vuestro tiempo esta tarde. Os espero en las clases y que, bueno, que de alguna manera os animo a volver a intentar, si estáis en esa situación, el FIR. Yo estoy enamorada de mi trabajo, pero bueno, al fin y al cabo, eh, sé que la preparación es costosa, ¿vale? Así que nada, un abrazo fuerte y nada, mucho ánimo. Sí, y si me permites añadirlo, Sí, Chris, sí, que quien no las haya visto, que vea las jornadas del Resifest, que creo que están ya en YouTube, que ahí tenéis información de todas las especialidades y os van a interesar. muy bien. Pues nada, chicos. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel y a todos por asistir. Chao.